Sabe que estamos en estos tiempos donde usted vaya, donde usted camine, donde personas se encuentre hablando, los temas de conversación no son muy buenos. Todos tienen problemas, todos están viendo dónde pueden escapar o dónde pueden cuidarse o salvaguardar su salud, porque este tema de la epidemia, este tema de este virus que está dando vuelta, a todos nos ha tomado quizás de imprevisto y nos vamos acomodando a medida que el tiempo va transcurriendo, pero uno va para aquel lado y escucha mala noticia, otro va para aquel lado y también esto acontece. Pero, bendito sea Dios, sabe que para algunos estas malas noticias, esto de quedarse en su casa y de guardarlo, ha traído algo tan hermoso que es encontrarse con Dios, ¿sí? Con cosas que había tenido allí preparadas para hacer alguna vez y las comenzó a hacer. Pero los tiempos fueron dilatándose. Para algunos ha sido reconfortante estar a solas con Dios, pero para otros ha sido solamente una excusa. Una excusa para decir, bueno, por todo lo que estoy viendo, prefiero esperar, prefiero quedarme. Ya todo lo que hacía antes, ahora no lo hago, porque debo estar acá, en pausa, en stop y no avanzar. ¿Sabe? Que hay una palabra que queríamos compartir en este día que nos va a traer un poquito de luz a lo que nos puede estar pasando, a lo que a usted le puede estar pasando, a lo que a mí, si me descuido un poquito, me puede llegar a pasar. Queremos compartir la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 1 al 7, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos así lugar en el que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. En esta historia nos cuenta cómo un grupo de personas, aquí dice los hijos de los profetas, sabe que como padre cada uno quiere lo mejor para sus hijos. En aquel tiempo la popularidad del profeta, de Eliseo, tuvo un apogeo. Entonces todos miraban a Eliseo como aquel al cual querían imitar, aprender, sabiendo esta relación tan particular que tenía el profeta con Dios. Y allí fueron cada uno de las personas que quería aprender, allí iban. Los hijos de los profetas querían aprender este oficio o esta tan particular relación que tenía el varón de Dios con Dios. Y allí fueron y aprendían, y cada cosa que les decía el profeta era algo que llenaba el corazón de ellos. Hasta que de pronto vieron que eran demasiados. Dejaron Gigal para ir a otro lugar, van y hablan con el siervo de Dios y le dicen que querían ir a otro lugar, que vayamos al Jordán. Acuérdese que los hijos de los profetas no eran de familia acaudalada, no era que tenían dinero, sino muy por el contrario, vivían allí esperando la provisión de Dios. Dios hacía conforme su misericordia cosas para que ellos puedan tener alimento y sustento. Eran respetados en aquel tiempo, ¿sí? Pero dice que se fueron. Tuvieron la idea de vamos a otro lugar para que estemos más tranquilos, para que estemos más cómodos. Aquí pareciera que estamos muy en estrecho. Nos ha quedado chico la casa, diría. Y así se fueron. Y les pareció bien al profeta decirles: bueno, vayan. Pero aquellos hombres habían aprendido lecciones. Entonces, vamos a ir. Pero lo importante es que tú también vayas. Entonces él le dijo: voy a ir. Cada uno fue entonces con la bendición del profeta allí hasta el Jordán a cortar una madera, a cortar la viga que iba a ser parte de la edificación donde ellos iban a morar tiempo después.
Empezaron con ánimo, empezaron con ímpetu, pero pareciera que en un momento un hombre que estaba queriendo cortar un árbol, se le cayó. Se le cayó el hacha, la herramienta de trabajo. Y lo primero que hizo, acuérdese que no tenía mucho dinero, así que tiene que esgrimir algo tan particular que a veces no podríamos entender. Dice, lo primero que dijo, ¡ay, se me cayó! Y lo otro era prestada. Sabemos que algo que no es nuestro y encima nos pasa algo, pareciera que es el doble de la tragedia, doble del problema. ¿Cómo iba a ser cuando un hacha cae en el río, cuando cae en el agua, cómo poder recuperarla? Lo primero que hizo aquel hombre es ir al profeta. Hay que solucionar el tema. Y que le dijo, ¿dónde cayó? ¿Y sabe qué? El hombre le dijo, allí, en aquel lugar. Y como hemos leído, dice que el profeta echó un palo al agua y el hacha, supongo debe ser el hierro, empezó a levantarse. Algo que no estaba muy de acuerdo con la física. Aquellos que estudian un poquito, el hierro no flota, al contrario. Pero sin embargo, por la provisión de Dios y por la misericordia, aquel profeta tiró un palo y el hacha flotó. ¿Sabe qué, mi hermano? Quería decirles, muchas veces arrancamos cosas. Muchas veces empezamos con ímpetu, pero sin embargo llega un momento en el cual, y por eso decía acerca de las excusas, la excusa perfecta que tenemos en este tiempo, de decir, está todo mal, mejor no lo hago. Cuando empezamos con ímpetu cosas y nos empezamos a aflojar, a relajar, a no tener el mismo vigor para encarar las cosas, enseguida buscamos alguna excusa. Aquel hombre que estaba trabajando estaba con todas sus ganas, pero de pronto se tendría que haber dado cuenta que algo se estaba aflojando, que algo no estaba bien. En esa hacha algo se movía, pero sin embargo siguió y siguió y siguió con el peligro de que pase lo que pasó. El hacha cayó en el agua. Muchas veces nosotros notamos que hay cosas que se están aflojando en nuestra vida. Hay cosas que no las podemos entender, pero sin embargo decimos, bueno, ya lo solucionaremos en algún momento. Esto que me está pasando, bueno, lo dejamos y ya en algún momento llegará su tiempo y lo voy a solucionar. Las cosas espirituales también son así. A veces nosotros nos relajamos tanto y pensamos que, bueno, vemos que esto está flojo, pero lo dejamos. El tiempo de oración, el tiempo de buscar, el tiempo de recibir de Dios, bueno, no hay que ser tanto, no debe ser tan necesario en este tiempo. Excusa perfecta ahora. Excusa perfecta en este tiempo de estar cuidados o cuidándonos. Dejamos muchas cosas de lado. Empieza a aflojarse, empieza a moverse, empieza a tener algo que nos tiene que llamar la atención. Nuestra herramienta está floja. Hay peligro que se caiga. Acuérdese que es prestada, acuérdese que no es suya, pero sin embargo queremos hacerlo y un día desapareció la herramienta que nos prestaron. ¿Sabe qué? Le habrá pasado en su vida, me pudo haber pasado en la mía, que en un momento vemos que entró el desánimo, entró el no tener fuerzas, entró el no sé qué me pasa, no tengo ganas. Creo que hoy es tiempo de que reflexionemos en algo tan particular, de que no podemos dejar lugar al desánimo. No podemos dejar lugar a aquellos que nos apoca, a lo que nos disminuye. Aquel hombre lo primero que hizo fue recurrir al profeta. Ir a aquel hombre que entendía de Dios y decirle, se me cayó el hacha. Acá está, desesperado. Pero tiene que haber una reacción. Aquel que está apocado, disminuido, aquel que no tiene fuerza, lo primero que tiene que hacer es ir y recurrir a Dios. Usted, que de pronto no tiene fuerza, ya no tiene ganas, ya no sabe qué hacer, ¿sabe cuál es la respuesta? Ir, como aquel hombre, al varón de Dios a ver qué le dice. Al varón de Dios a ver qué es lo que está pasando. Lo primero que le dice, ¿a dónde cayó? ¿Sabe que nosotros sabemos en qué momento empezamos a apocarnos? Sabemos cuándo algo nos marcó, nos movió, quizás una noticia, quizás una situación, quizás un día dijimos, bueno, esto no es para tanto, y ahí nos empezamos a caer, empezamos a debilitarnos, empezamos a entender que ya no somos los mismos de antes. Sabemos dónde.
sabemos dónde se nos cayó el hacha. Mi hermana, mi hermano, amigo, usted que está ahí que también puede estar apocado, ya no tiene fuerzas, ya su hacha no la tiene, se cayó en el agua, no puede recuperarla y era prestado. ¿Sabe qué? Todo lo que nos da, desde el tiempo hasta las cosas que tenemos nosotros, ha sido provisto de Dios. Dios nos dio a nosotros la posibilidad de vivir y cada cosa que tenemos en esta vida somos administradores de ella, porque el que lo da es Dios. Tu hacha te la dio Dios, la que usaste te la dio Dios, es de Él. Pide fuerza si no tienes, pero lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay algo que se aflojó, que no le hiciste caso y se cayó. Pero lo importante es saber dónde cayó. Lo importante es que sepas que el que puede hacer algo por usted, el que puede hacer algo por cada vida que está apocada, angustiada, sin fuerza, sigue siendo el mismo del cual habla la Biblia. Dios es aquel que puede darte otra vez el hacha. Nos cansamos, nos disminuimos. ¿Cómo vamos a sacar esto? Cuando reconocemos dónde se nos cayó, podemos pedirle al siervo, podemos pedirle a Dios, eso me molestó, eso me lastimó, esa palabra, esa noticia, eso que me quebró en un momento determinado de mi vida, me dejó sin fuerzas. No puedo avanzar. Yo era una persona, un hombre o una mujer que tenía ganas, tenía ímpetu, tenía ganas de seguir, ganas de llegar, y de pronto ya veo que no soy el mismo, o yo no soy la misma. Algo pasó en ese momento, y usted sabe cuál fue. Es necesario que hoy empecemos a darnos cuenta que tiene que haber una reestructuración en nuestro interior. Tiene que haber un acomodamiento espiritual que únicamente lo puede hacer Dios. Dios le dio cosas para que administre. Dios le alcanzó cosas para que usted pueda manejarse. ¿Tuvo fuerza si ya no la tiene? ¿Se ha quedado sin ánimo? ¿De pronto ya no registra el espejo lo que usted era antes? Mi hermana, mi hermano, nos da Dios una oportunidad más. ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Fue hace un mes? ¿Fue hace 2, 3 años de chico? ¿Fueron quizás tus padres? Vaya a saber dónde, pero sabemos cuándo se nos cayó el hacha. Quiera Dios que hoy cada uno de nosotros pueda entender que es necesario decirle a Dios, acá está. Desde ese día, de ese perdón que no di, de esa noticia que escuché, desde eso que hablaron de mí, de eso que todo lo que marcó tu vida a partir de ese momento fue un pantallazo de lo que iba a ser tu vida. Le creíste al enemigo, le creíste a aquel que habló mal, le creíste a aquel que te mintió. Sin embargo, Dios te dice, levántate. ¿Dónde cayó tu hacha? Y Él la levanta. Se la da una vez más para que pueda seguir trabajando, para que vuelva a tener fuerzas, para que haga aquello que tenía que hacer. ¿Sabe, querido amigo o querida amiga, lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, del verso 2 en adelante? Algo que queremos compartir con usted en este tiempo también. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Palabra tremenda es la que hemos leído, pero a veces nos pasa. A veces únicamente lleguemos con una rutina de ver, de mirar, de observar, a veces de hablar, pero la fuerza, esto del primer amor, de hacerlo porque nos nace, de hacerlo porque lo tenemos que hacer por amor de aquel que nos llamó. Mi hermana y mi hermano, quiero animarle en este día. Quiero que levante usted su voz al cielo, como alguna vez lo hizo, pidiéndole que le limpie, que le ayude y que le edifique.
que usted también pueda decirle a Dios, Señor, hasta aquí, me está faltando algo, quiero recuperar aquello que perdí, aquello que me confundí, aquello que se me aflojó y se cayó al agua. Quiero que hagas ese milagro, quiero seguir haciéndolo por amor de tu nombre, porque creo que hay gente que todavía no te conoce, que hay gente que todavía está necesitando este mensaje en medio de un mundo que se está debatiendo entre mala noticia, hay una buena, y la buena es que Dios le ama. Mi hermana y mi hermano, quiera Dios que en este día usted pueda estar otra vez vinculándose con Dios, otra vez diciendo, allí fue, en ese momento. Quiero que a partir de ese momento la tristeza que me traía ese recuerdo, el momento tan amargo que me causó aquella noticia, tú la puedas curar, que tú puedas arrancarla de mi vida para poder estar libre, para poder avanzar y para poder seguir haciendo aquello para lo cual fui llamado, para seguir trabajando, para cortar aquello que tenía que cortar. Quiera Dios que en este día usted, con esta vida media golpeadita, pueda recibir una buena noticia en medio de tantas malas. Dios le ama. Dios quiere lo mejor para usted. Levántese donde está. Tome fuerza. Levante sus ojos al cielo. Dígale, Señor, acá, en mi corazón, lo que me está haciendo mal, arrancalo. Dice la palabra, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí Jesús las hace todas nuevas. Le invito a que pueda hacerlo, a confiar en aquel que le está hablando. Y no está hablando de mí, estoy hablando de acá. El que puede sanarte, el que puede levantarte, el que puede darte fuerza. Todo lo que te da Dios es de Él. Utilízalo de la mejor manera. ¿Descuidaste algo? Abrí los ojos. Dígale a Dios, si descuidé esto, dame una segunda oportunidad. Es lo bueno que tiene Dios, nos da una nueva oportunidad para volver a empezar. Para poder decirle, Señor, gracias. Trato de lo que se rompió componerlo, trato de aquello que se me cayó levantarlo, trato de no descuidar ni mi casa, ni mi familia, ni mi salud. Quizás deja de ser una excusa esto de tener en pausa muchas cosas. Y empezamos a vincularnos, y empezamos a hablar con aquel que es el dador de la vida. Es aquel que te llamó un día. Aquel, dice la palabra, que la buena obra empezó, será fiel en terminarla.